Queridos amigos, buenas noches. Estamos en el tercer encuentro sobre el tema de la autorrealización, pensando la autorrealización y desde la perspectiva de la creación del espacio interior. Un tema bastante complejo, pero en el cual nos embarcamos, digamos que no por excentricidad, sino por el deseo de este Ananké de conectar nuestra vida y nuestras reflexiones con el asunto del destino. Particularmente hoy tenemos un evento importante, y es que Ananké está cumpliendo 7 años. La reflexión de hoy será pues un acto celebrativo de este acontecimiento, significativo en la vida propia, porque es la expresión de un proceso de reflexión, de autoconocimiento, que fue bastante importante durante un ciclo de mi vida. Aún recuerdo que después de una sesión terapéutica me dice el acompañante, tú estás en la dinámica de Ananké. A mí me quedó sonando la palabra Ananké, salí a buscar su significado y después de que encontré el significado, me dije a mí mismo, así se va a llamar de ahora en adelante eh, mi consultorio y los espacios de reflexión que se creen alrededor de, del consultorio. Así pues que le doy una bienvenida a todos los que se han unido en este momento a este encuentro dominical. El tema que vamos a abordar hoy es el de la fragmentación y la unidad. Yo voy a hacer lo posible por partir de un texto bíblico y poco a poco irlo llevando a la reflexión filosófica y psicológica. Cuando leemos el texto del libro del Génesis, encontramos la siguiente expresión. Creó Dios al ser humano a su imagen y semejanza, y lo creó masculino y femenino. Después nos va a decir ese mismo texto que todas las tardes, cuando el sol se ponía, Dios se paseaba por el jardín del Edén
y se ponía a conversar con el ser humano. De esta manera, la conciencia que tiene el escritor sagrado es la siguiente. Primero, entre el hombre y la mujer hay una conciencia de que los dos son uno solo. Entonces no se percibe la distancia entre lo masculino y lo femenino. Son una unidad. Después, no hay una distancia entre lo divino y lo humano. Pueden compartir, están juntos. El espacio de vida es común, el jardín del Edén. Cuando se escribe el relato de la llamada tentación en el paraíso de Adán y Eva, pues no es ese relato, no es otra cosa que la autorrevelación del ego. Recordemos que la función del ego es hacernos sentir, por un lado, insuficientes y por el otro, invitarnos a ser mejor que todo lo que está a nuestro alrededor como expresión de la superación de la insuficiencia. Entonces el ego primero nos convence que somos de que somos insuficientes y nos invita a ser autosuficientes. Y el medio para lograrlo es pasar por encima de los demás, desvalorizar al otro. Y las estrategias para desvalorizar al otro, pues van a ser el juicio, la crítica, hacer que el otro se sienta inadecuado. Y en términos ya más profundos, pues se pasa por encima del otro, se le menosprecia. En el relato de la tentación de la serpiente, que representa por un lado un despertar de conciencia, pero por otro lado un aniquilamiento de la conciencia de unidad y una reafirmación del ego. El hombre, lo humano y lo divino comparten el mismo espacio, conviven en armonía. La serpiente le dice al lado femenino del ser humano que Dios tiene celos de la humanidad y por eso no le permite comer del árbol del conocimiento. Ese lado femenino del ser humano cae en la distorsión de la realidad y se la comunica al lado masculino del ser humano. Digamos que el aspecto femenino tiene que ver más con el mundo interior y que el aspecto masculino está más conectado con el mundo exterior y que en medio de ellos
mediando la comunicación entre lo uno y lo otro, está lo que nosotros podemos denominar la conciencia o el yo. Y entonces, cuando la serpiente confunde al aspecto emocional, a la dimensión afectiva del ser humano, cuando el ser humano se confunde emocionalmente, pues la parte racional puede ceder a esa confusión porque la información que está recibiendo, el yo le está diciendo que es verdadera y que es aceptable. Y entonces lo racional se confunde y al confundirse distorsiona la realidad. Entonces ya no se ve la realidad como se es, sino que se comienza a ver la realidad como se piensa o como se cree que es. Y se abandona esa visión objetiva de la realidad que lógicamente mucho más adelante en el desarrollo del pensamiento se va a conocer como la capacidad de asentir. Cuando el Señor Dios, según el relato del Génesis, viene, como lo acostumbra a hacer todas las tardes, a conversar con el ser humano, encuentra que el ser humano tiene vergüenza de sí mismo y se esconde de la divinidad. A raíz de esto, se produce lo que se llama la salida del paraíso. Salir del paraíso es, en términos simbólicos, entrar en el mundo de la responsabilidad propia, es decir, en el mundo adulto, en ese mundo donde lo que existe es la realidad como es y donde las cosas dejan de ser como las imaginamos para verlas y acogerlas como son. Con la salida del paraíso se genera entonces la conciencia de separación. Por un lado va lo divino y por el otro lado va lo humano. Y la explicación que mantiene esta separación es lo que nosotros vamos a conocer después en la tradición como la conciencia de pecado. El pecado no es otra cosa que la distorsión de la realidad. El ser humano es imagen y semejanza de Dios. Al ser creado por Dios, tiene la esencia de su creador. Por lo tanto, lo divino impregna lo humano y lo humano afecta o envuelve lo divino. No están separados, pero la patología del yo, que se llama ego, nos hace creer que estas dos realidades van por separadas en la vida. De esta manera, nosotros distorsionamos la realidad.
Y cuando se distorsiona la realidad, pues se distorsiona lógicamente todo lo que hace parte de esa realidad. La conciencia de separación también la podemos llamar la conciencia de la dualidad. Entonces, percibir el mundo como una dualidad es creer que existe un mundo material, un mundo espiritual. Es creer que el alma está separada del cuerpo. Es creer o considerar que para poderme desarrollar espiritualmente, yo tengo que despreciar el cuerpo y a la vez creer que si yo atiendo al cuerpo, pues estoy haciendo a un lado lo espiritual. Entonces, vivimos en esa lucha permanente y no solo vivimos en una lucha permanente, sino en un dilema permanente porque no sabemos si atender lo material nos aleja de lo espiritual o atender lo espiritual nos aleja de lo material. De hecho, la historia de la humanidad ha conocido esa lucha. Entonces hemos conocido, por ejemplo, sobre todo en lo espiritual, personas que en aras de alcanzar la perfección espiritual han mostrado un gran desprecio por lo material, por lo que se considera terrenal y viceversa. Personas que han centrado su interés en lo material, pues expresan un gran rechazo a lo espiritual. Y mientras vivimos en esa lucha interna, lo único que hacemos es ahondar el error y alejarnos o distanciarnos de la verdad. El dualismo nos hace decir que hay una naturaleza material y una naturaleza sobrenatural. En la teología, por ejemplo, se señalaba que la realidad natural era la humanidad y todo lo que la humanidad encerraba. Entonces, la lucha por el sustento, el encuentro con la sexualidad, el trabajo, eh, la relación conyugal y familiar. Y se decía que trabajar o cuidar de estas realidades nos alejaban de lo divino y en algunos momentos se llegó a considerar que una persona que se dedicaba a cuidar una familia, a vivir la sexualidad y a trabajar por el sustento o por la riqueza, pues era frente a un espiritual un ser de menor categoría. Y también se exaltó el desprecio por los bienes materiales, por la sexualidad, como el camino hacia la perfección espiritual. Y detrás de eso, pues la creencia de que el hombre espiritual está por encima de los demás seres. Y vimos o hemos visto que hay personas que se sienten profundamente mal por preocuparse de la riqueza y hay personas que se sienten con un orgullo que raya en soberbia porque ponen de manifiesto un cierto desprecio hacia el dinero
en los bienes materiales y la sensualidad. Estas discusiones tienen sentido dentro de una conciencia de separación o dentro de una visión dualista de la vida. Cuerpo por un lado, alma por el otro. Si yo desprecio el cuerpo, salvo el alma, y si desprecio el alma, pues voy a salvar el cuerpo. Ni lo uno ni lo otro. Bueno, ahora, el dualismo ha ido tomando diferentes facetas que han impregnado sobre todo nuestras creencias religiosas. ¿Qué pasa a medida que va avanzando la historia con ese dualismo? Pues lo vamos pasando de esa división alma y cuerpo y la vamos pasando a la división cuerpo-mente, cuerpo-pensamiento. Y entonces vamos considerando que la mente es lo espiritual y que son los pensamientos los que crean la realidad espiritual y que las necesidades son las que crean la realidad material. De ahí que nosotros veamos a personas muy empeñadas en hacer afirmaciones, en tener pensamientos lindos, muy convencidas de estar alcanzando el desarrollo espiritual. Y por otro lado, vemos a personas muy comprometidas con lo productivo y percibiendo lo espiritual como un enemigo. Hace pocos días, una persona del mundo político aquí en el país decía que la religión, que la espiritualidad no eran cosas necesarias porque no le reportaban ni al ser humano ni a la sociedad un beneficio productivo y por ende económico, que no eran generadores de economía. Y si no se es generador de economía, pues no tiene sentido ser atendido. Este dualismo también llegó a la vida o a la psicología. Y entonces la psicología consideró importantes solo el comportamiento y los pensamientos. Y en algunos momentos se llegó a considerar la biología como la explicación casi única y exclusiva de las dificultades humanas. De ahí que durante mucho tiempo se creía que la verdadera psicología era la que era capaz de transformar o bien sea las conductas o bien sea la manera de pensar de una persona. Y entonces se mantuvo así, por eso en algún momento se llegó a decir que la psicología había perdido el alma, o comportamiento, o pensamiento, y ninguna otra realidad tenía cabida en los procesos psíquicos del ser humano. A medida que ha ido avanzando la humanidad, también se ha ido generando mayor conciencia y esa conciencia nos ha ido llevando a despertar del sueño que
mantiene y sostiene la dualidad. Cuando corregimos la percepción de la realidad, nos damos cuenta que lo humano y lo divino están intrínsecamente unidos y que lo uno y lo otro se pertenecen mutuamente. Y entonces empezamos a darnos cuenta que nada existe por separado, sino que todos formamos parte de un todo y que la fuerza que cohesiona a ese todo es la divinidad. Y también nos vamos dando cuenta que la divinidad no solo cohesiona, sino que la divinidad mantiene la unidad de todas las cosas, porque todas las cosas participan de la esencia de la divinidad. Y entonces, la conciencia de unidad nos va revelando que nuestra identidad es ante todo conciencia. En la fragmentación, nosotros con facilidad podemos llegar a creer que la identidad es aquello que hacemos independiente de aquello que nosotros sentimos. Y en algunas corrientes psicológicas y espirituales, entonces se puede llegar a decir que la identidad es lo que sentimos independientemente de aquello que nosotros hagamos. En una conciencia de separación es fácilmente aceptable que una persona asista a rituales o a prácticas espirituales y después en la vida concreta, en la vida de la relación, sea capaz de explotar, de maltratar y de cometer injusticias. De hecho, todos hemos escuchado en algún momento que se quiere reducir lo espiritual como a un espacio de intimidad y que la vida social se viva desconectada de esa intimidad, hasta el punto que en algunos espacios se llega a prohibir que se mencione algún aspecto que tenga que ver con la trascendencia, porque lo espiritual se queda en ese ámbito de lo que nadie habla, porque lo que importa, como les decía, es lo que yo haga y lo que yo piense, independientemente de ese mundo interno lleno de experiencias, de significados y de sentido. En una conciencia de unidad, lo que abarca el todo es el significado que le damos a la vida y como parte y expresión de ese significado o sentido que le damos a la vida, es que se pueden integrar todos los demás aspectos de la existencia humana. Nada, insisto, existe por separado.
todo adquiere sentido en la experiencia de la unidad. Ahora, según esta dinámica de reflexión, nosotros podemos llegar a afirmar lo siguiente. Las personas que viven centradas en el ego, que lo cuidan, que lo obedecen, que nunca lo cuestionan, incentivan y alimentan la conciencia de separación. Y para que esa conciencia de separación siga dirigiendo nuestra vida, es necesario mantener una visión dualista de la vida, del mundo, del ser humano, y persistir en lo que podríamos decir que es la ley por excelencia de la conciencia de separación, como lo es el juicio. Juzgar nos separa y nos aísla de los demás. En la conciencia de separación existen los buenos y los malos, y los buenos siempre intentan ponerse por encima de los malos. Y los malos hacen lo posible por defenderse de los buenos, porque se sienten ante un poder que en cualquier momento los aniquila. El problema es que en la conciencia de separación no se sabe quiénes son los buenos y los malos, porque cada una de las partes tiene la conciencia de ser buena. En la conciencia de unidad, como todos hacemos parte del todo, no hay ni bueno ni malo, sino que hay personas que, conectadas con el dolor, generan respuestas que causan más dolor, y otras generan respuestas que causan o traen bienestar, armonía y salud al conjunto. Para poder alcanzar la conciencia de unidad, para poder pasar de la fragmentación a la conciencia de unidad, es necesario que nosotros hagamos un proceso de integración de todo lo que somos. Y para poder hacer ese proceso de integración, es necesario hacer un proceso de autoconocimiento, hacer un ejercicio de transformación de la conciencia, para lo cual se requiere un punto de inflexión, es decir, que nos demos cuenta que no es separados como avanzamos, que no es a través del juicio y de la descalificación y desvalorización del otro como construimos la felicidad, sino que es desde la inclusión y desde el sentir donde podemos sentirnos habitados por una fuerza común a todos, y por lo tanto saber que hacemos parte del todo que pertenecemos. Los hindúes han creado una imagen encantadora para describir la unidad que existe entre Dios y la creación. Y esa imagen es
Dios danza con su creación. Dios es el bailarín. La creación es la danza. La danza es diferente del bailarín y sin embargo no existe independiente de él. La danza no es algo que se pueda meter en una caja y llevársela a la casa, porque en el momento en que el bailarín se detiene, la danza deja de existir. Pero es el deseo de danzar el que hace que exista el bailarín. El bailarín existe en función del deseo de danzar y la danza existe en función del bailarín. Entonces, nos van a enseñar tradiciones de pensamiento que nos llevan a la conciencia de unidad, que en la búsqueda de Dios, es decir, del fundamento y el sentido de la vida, el ser humano piensa demasiado, reflexiona demasiado, habla demasiado. Y nos dice un autor, incluso cuando contempla esta danza que llamamos creación, está todo el tiempo pensando, hablando consigo mismo, con los demás, reflexionando, analizando, filosofando. Es decir, habitado por el ruido de las palabras, palabras, palabras. La manera más auténtica de avanzar es guardando silencio, escuchando la danza y mirándola. Así, de manera sencilla, como se mira una estrella, una flor, una hoja marchita, un pájaro, cualquier fragmento de la danza sirve. Y para iluminar lo que acabamos de decir, traigo el siguiente cuento que dice: el discípulo se quejaba constantemente a su maestro. No haces más que ocultarme el secreto último del Zen. Y se resistía a creer las consiguientes negativas del maestro. Un día, el maestro se lo llevó a pasear con él por el monte. Mientras paseaban, oyeron cantar a un pájaro. ¿Has oído el canto de ese pájaro?, le preguntó el maestro. Sí, respondió el discípulo. Bien, ahora ya sabes que no te he estado ocultando nada. Sí, asintió el discípulo. Si realmente has oído cantar a un pájaro, si realmente has visto un árbol, deberías saber más allá de las palabras y de los conceptos. Y nos dice
una enseñanza zen lo siguiente. ¿Has oído cantar a docenas de pájaros y has visto centenares de árboles? Si la respuesta es afirmativa, la pregunta que sigue es la siguiente. ¿Era el árbol o la descripción del árbol? Cuando miras un árbol y ves un árbol, no has visto realmente el árbol, nos enseña el Zen. Cuando miras un árbol y ves un milagro, entonces por fin has visto un árbol. ¿Alguna vez tu corazón se ha llenado de muda admiración cuando has oído el canto de un pájaro? ¿Alguna vez, al contemplar el cielo en la madrugada, te has dado cuenta del milagro que tiñe el cielo cuando el sol se levanta? Y si logramos advertir la belleza, si logramos contemplar lo profundo de las cosas, entonces podemos decir que estamos impregnados del misterio de lo divino y que por esa misma razón lo divino y lo humano forman una sola realidad. En cambio, si no somos capaces de advertir el milagro, lo divino y lo humano siguen estando separados. En la fragmentación, nosotros encontramos sufrimiento. En la unidad encontramos la sabiduría. Nos corresponde a cada uno de nosotros elegir. Queremos permanecer en la separación y por lo tanto en la esclavitud que el ego nos impone de ver las cosas por separado, de vernos a nosotros mismos como insuficientes y de creer que el proyecto de la vida está en ponernos por encima de los demás. O podemos elegir entrar en la conciencia de unidad, saber que formamos parte del todo, que lo que somos expresa la fuerza creadora de la divinidad y que por lo tanto el propósito de nuestra vida está en amar y servir, servir y amar, y que amamos y servimos cuando hacemos parte del movimiento creador del mundo. Muchas gracias a todos por haber estado presente en esta meditación. Espero que se hayan brindado elementos que contribuyan al crecimiento de todos. Gracias por confiar en Ananké, la fuerza del destino, la fuerza que nos ayuda a todos, a cada uno, a tomar el lugar que nos corresponde y de manera especial a vivir realizando lo que somos. Para todos, una feliz noche y nos vemos el próximo domingo en otro encuentro a través del Facebook para seguir profundizando en la conciencia
de autorrealización.